Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir, por llegar a este teatro emblemático de la cultura bogotana. Y no era para menos. Hoy tendremos la dicha y yo el honor de hablar con el maestro Mario Vargas Llosa sobre la lectura y la ficción, sobre ese placer insuperable. Y cuando digo placer insuperable, incluyo a todos, de leer, de los libros que mejoran nuestra vida, que a veces son la mejor versión de la vida. Mario Vargas Llosa es, por supuesto, un clásico de nuestra lengua, y al lado de sus ficciones está la presencia de sus reflexiones sobre la obra de los demás. Páginas y páginas sobre autores que gracias a su lucidez y a su generosidad nos son más cercanos y comprensibles. Pienso en su libro sobre García Márquez, sobre Flaubert, sobre Tirant-Leblanc. Entonces, muchas gracias, maestro, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Estoy encantado de que hablemos de literatura, de la lectura y de los libros. Querría empezar con una pregunta casi de circunstancia, y es que alguna vez usted definió en un texto muy bello lo que es un gran libro, y dice que un gran libro es aquel que se incorpora a nuestra vida, no la abandona nunca y la transforma. ¿Cuál fue el último libro en el que usted sintió esa especie de vértigo de estar ante un clásico o ante un gran libro? Bueno, pues probablemente la relectura de La guerra y la paz de Tolstoy fue para mí una experiencia maravillosa. Tenía un gran recuerdo de ese libro que había leído en los años 60 por primera vez y no lo había vuelto a releer desde entonces, y la relectura me mostró que la riqueza de la novela era todavía mucho mayor releyéndola que leyéndola por primera vez. Creo que es una de las novelas más ambiciosas que se han escrito. Creo que la ambición forma parte de la naturaleza misma de la novela, y creo que pocos escritores en el mundo han escrito una novela que abrace tantas experiencias, las vidas individuales y al mismo tiempo las vidas colectivas de una sociedad enfrentada a la experiencia terrible de la invasión y de la guerra. Y al mismo tiempo creo que pocas novelas muestran la complejidad, la diversidad de lo que constituye una sociedad, la variedad increíble de psicologías, de ambiciones, de conductas, de morales que entran en juego cuando uno tiene esa visión esférica, digamos, Creo que es una de las novelas más extraordinarias que se han escrito, y creo que tiene esa virtud, ¿no?, que no es frecuente entre los libros, de la segunda lectura enriquece todavía más la experiencia de entrar en contacto con esa ficción. Hombre, supongo que se puede decir lo mismo del Quijote, quizá de Tirant-Leblanc, que es una novela mucho menos conocida, por supuesto, que La guerra y la paz o el Quijote, que se puede decir lo mismo de Balzac o de Víctor Hugo o de Dickens, en fin, de los grandes autores de ficciones, ¿no? ¿Qué libro en esa segunda o tercera lectura lo ha desencantado? Pues algunos libros, sí, algunos libros me han desencantado. Por ejemplo, las novelas de Sartre. Yo las leí cuando era muy joven, cuando acababa de entrar a la universidad, y a mí me causaron una impresión enorme porque me pusieron en contacto con la novela moderna, la novela en la que había experimentos en el campo del narrador, experimentos con el tiempo. Y sin embargo, después de haber leído todo lo que he leído,
sin necesidad de volver a leer las novelas de Sartre. Esas novelas se me han decaído muchísimo. Por ejemplo, ahora creo que la influencia que tuvo Dos Pasos en Sartre fue enorme, y que muchas cosas que me parecían originales leyendo Los Caminos de la Libertad, pues en realidad ya estaban en el famoso tríptico sobre Nueva York de Dos Pasos. Por ejemplo, no volvería a leer a Sartre hoy día, un autor que leí con enorme entusiasmo cuando era un adolescente, ¿no? Usted dijo siempre en ensayos, en entrevistas, y lo consagró en su discurso al recibir el premio Nobel, que lo más importante que le había pasado en la vida era aprender a leer. Creo que sí, creo que es verdad. Yo recuerdo mucho, yo tenía 5 años cuando aprendí a leer, y tengo muy vívido el recuerdo de ese ensanchamiento de la vida, ese enriquecimiento de la experiencia que significó poder vivir a través de las ficciones, pues aventuras que en la vida real jamás hubiera podido vivir. Esas primeras historias que leí me hacían viajar por el tiempo, me hacían viajar por el espacio, y además mi vida se llenaba de experiencias extraordinarias. Creo que la aventura siempre me deslumbró, y probablemente fueron esas historias de aventuras que leí cuando acababa de aprender a leer las que me dieron el gusto de la aventura, y seguramente gocé tanto, viví con una exaltación, con un fervor tan extraordinarios esos libros de aventuras, que de allí debió nacer mi vocación de escritor. Yo me acuerdo de la voracidad con la que leía. Las primeras cosas que leí eran historias. En esa época los niños no leíamos cómics. No creo que hubiera una gran circulación de cómics. Entonces leíamos historias que teníamos que convertir en imágenes haciendo un esfuerzo intelectual. Yo recuerdo 2 revistas, por ejemplo, yo vivía en Cochabamba en ese momento, en Bolivia, que llegaban semanalmente y que para mí eran la delicia de la semana. Una revista chilena que se llamaba El Peneca, que era una revista para niños, y otra argentina que se llamaba Villiquen. Y generalmente tenían historias que eran historias por entregas, y realmente yo esperaba la llegada de cada número para saber la continuación de esas historias, de tal manera que creo que desde esa tierna edad empecé a vivir en 2 mundos: el mundo real, pequeño, limitado, que yo solo podía conocer a través de lo que hacía, y ese otro mundo riquísimo, diverso, sin fronteras, que me hacía pues compartir experiencias absolutamente extraordinarias. Creo que la lectura tiene múltiples efectos, y todos positivos en la personalidad humana, ¿no? Creo que las buenas lecturas nos enriquecen el lenguaje, por ejemplo, nos descubren todas las posibilidades extraordinarias que tiene nuestra propia lengua para hablar con mayor precisión, con mayor exactitud, traduciendo exactamente en palabras todo aquello que queremos decir. Creo que la literatura además enriquece muchísimo la sensibilidad y la imaginación de los lectores. Como la lectura nos exige un esfuerzo intelectual para traducir las palabras en imágenes, eso creo que estimula muchísimo el funcionamiento de la mente, enriquece la sensibilidad sin ninguna duda, y luego la literatura establece una especie de fraternidad entre los seres humanos. Leyendo buena literatura, pues nosotros descubrimos que a pesar de que las diferencias son grandes entre gentes que viven en distintas geografías o que hablan distintos idiomas o que tienen diferentes costumbres, sin embargo hay un denominador común que nos permite a nosotros emocionarnos tremendamente con historias que ocurren en Inglaterra, en Rusia, en China, en México, en fin, en geografías muy distintas a la nuestra. Y creo que ese conocimiento que nos da la literatura es un conocimiento que viene a través de unas experiencias que, aunque son fingidas,
Si las ficciones son buenas, las vivimos como si realmente las estuviéramos experimentando nosotros mismos, ¿no? Siempre ha mencionado usted que una lectura fundamental de esos años fue Los Tres Mosqueteros. Sí, sí. Es una lectura que a mí me cambió la vida en cierta forma. Yo viví toda la serie novelesca de Los Mosqueteros de Dumas en un estado de trance, literalmente, y tanto que no me he atrevido a releer Los Tres Mosqueteros. Tengo tal terror de que la novela, que para mí fue realmente una de las grandes experiencias de mi niñez y de mi juventud, se me caiga de las manos, que no me he atrevido a releerla. En cambio, durante muchos años no quise releer Los Miserables, que era otra novela que a mí me había marcado muchísimo. La leí cuando estaba terminando el colegio y fue una novela con la que soñé, me identifiqué extraordinariamente con los personajes, sobre todo con Jean Valjean. Y durante muchos tiempos no quise releerla hasta que una nueva traducción al español de Los Miserables, hecha por una gran traductora española, Consuelo Verges, me pidieron un prólogo para esa traducción. Y este fue el incentivo que me llevó a leerla. Y fue una experiencia maravillosa, porque realmente yo tenía la idea de Los Miserables como una novela de aventuras, y en realidad es mucho más que eso. Es una